Buenas, aquí le vamos a hablar de la manipulación aritmétrica de un número en la computadora. La aritmétrica de la computadora, la operación interna de la computadora se basa en la aritmétrica binaria, en lo que el número 2 es la base y se representa por dos símbolos, el 0 y el 1. Pues la memoria de la máquina consiste en un vasto número de dispositivos de registro magnético, eléctrico, cada uno los cuales solo puede representar por dos sólidos estados: magnetizado, que representa el 0, y o magnetizado en otro sentido, que representa el 1. Buenas, aquí venimos con la operación aritmétrica comunes, en lo que se encuentra la suma, la resta, la multiplicación y la división. La suma o adición es una operación básica por naturalidad que representa el signo positivo, el cual se combina con facilidad matemática en la composición o combinado de unos números. Por ejemplo, una manzana más dos manzanas es igual a 5 manzanas. En la resta o sustracción encontramos lo contrario. Es una operación matemática que se representa con signo de menos, representa la eliminación de objetos de una colección. Por ejemplo, 5 manzanas menos 2 manzanas es igual a 3 manzanas. Bueno, aquí seguimos con las operaciones aritmétricas comunes. Aquí encontramos la multiplicación y la división. La multiplicación es una operación matemática que consiste en sumar un número tantas veces como indique el otro. Léase el 4 multiplicado por simplemente por 4 veces más es igual a sumar 3 veces el valor por sí mismo. 4 más 4 más 4 sería igual que 4 por 3, que sería 12, y 4 más 4 más 4 es igual a 12 también. Es una operación diferente de la suma, pero equivalente no es igual a una suma reiterada, solo que son equivalentes porque permiten alcanzar el mismo resultado. Seguimos con la división. La división es una operación aritmétrica de descomposición. Consiste en averiguar cuántas veces un número puede ser divisor contenido otro número dividendo. El divisor puede ser 8, el dividendo entre 2 sería igual a 4. El resultado de una división recibe el nombre de cociente. De manera general, que puede decirse que la división es operación inversa de la multiplicación. Aquí vamos a hablar de los cálculos grandes. Los cálculos grandes, cierto, también requieren un número extremadamente grande de manipulación aritméticas para llevar a un resultado final. En dicho cálculo a menudo son independientemente, es decir, que los cálculos son dependientes de los resultados previos. En consecuencia, el error de redondeo individual, sea el pequeño, el efecto acumulativo durante el proceso de mucho cálculo puede ser relevante. Aquí seguimos con la suma de un número grande y uno pequeño. Aquí se le muestra un ejemplo de lo que es este tema, y lo define. Uno puede observar aquí cómo se define el tema. Aquí podemos ver que si pongamos un número pequeño o un número grande utilizando una computadora hipotética con matriz de 4 dígitos, por 2 dígitos 1, modificamos el número pequeño para que su exponente sea igual al del grande. Lo mismo que si hubiéramos realizado la suma, este tipo de error puede ocurrir cuando se calcula series infinitas. Y seguimos en otro tema. Aquí está la cancelación por resta. La cancelación por resta se refiere a un redondeo inducido, como cuando se restan los números de inputs flotantes casi iguales. Un caso común donde ocurre la determinación de la raíz de una ecuación cuadrática o fórmula general, como sabemos y hemos dado
cualquier materia de matemática, utilizando la fórmula cuadrática, que esta sería la ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Aquí lo presento en los casos donde b, a, c, la diferencia del numerador puede ser muy pequeña. En cada caso la precisión doble llega a reducir el problema. Productos internos. Los productos internos es una operación algebraica que toma dos secuencias de números de igual longitud, usualmente de forma de vectores, retorna un único número. El cálculo de series no es una de las operaciones más comunes en método numérico. Esto es una operación muy común, en particular la solución de ecuaciones simultáneas, lineales algebraicas, tales como sumatoria, son propensas al error por redondeo. En consecuencia, a menudo es deseable calcular tales sumas con precisión extendida. Errores de truncamiento y la serie de Taylor. Los errores de truncamiento no son más menos que son aquellos que resultan de una aproximación en un lugar de procedimiento matemático exacto. Se introduce un error de truncamiento en la solución, ya que la ecuación de diferenciación se aproxima al valor del valor de la derivada. La ley de Taylor es de gran valor en el estudio del método numérico. En esencia, la serie de Taylor nos proporciona un método para predecir el valor de la función, un punto intermedio del valor de la función derivada en otro punto. En particular, el teorema establece que cualquier función suave puede aproximarse por el polinomio. Y seguimos con otra aproximación, es la aproximación de orden 0. Indica que el valor de f en el nuevo punto del mismo su valor. La anterior que recibió tiene un sentido inductivo, que es muy entre sí, entonces es muy probable que el nuevo valor sea similar al anterior. Aquí tenemos los teoremas de valor medio para integrales. Aquí vemos la definición y una pequeña fórmula que identifique este tema. Aquí tenemos el residuo de la expansión en la serie de Taylor. La expansión de Taylor es una serie infinita de potencia que representa de manera exacta el comportamiento de la función en un punto dado. Ignoran todos los términos de la serie de Taylor excepto en cuanto se obtiene el polinomio que aproxima la función. Obviamente no resulta conveniente manipular el residuo en un formato de serie infinita. Se obtiene con una simplificación, con un truncado de un residuo mediante la siguiente forma que está aquí abajo, que es RF entre X y H. Bueno, aquí está la diferenciación numérica y la estabilidad y la condición. La diferencia numérica nada más está conocida también como análisis numérico, como diferencia finita dividida. Es un análisis numérico para calcular una aproximación derivada de una función, el punto utilizado de los valores y propiedades de la misma. Aquí tenemos una pequeña fórmula que nos indica que se refiere a la diferenciación numérica. Y seguimos con la estabilidad de la condición. La condición no es un problema matemático relacionado con la sensibilidad de cambios datos de entrada. Se dice que el cálculo es numéricamente inestable y la inexactitud de los valores de entrada se aumenta considerablemente por el método numérico. También aquí abajo encontramos un pequeño ejemplo a qué se refiere este tema. Seguimos con el error numérico total y los errores por equivocación. El error numérico total es más o menos la suma de errores de truncamiento y redondeo, generalmente para maximizar los errores de redondeo. Esto consiste en incrementar el número de significativo en la computadora, adicionalmente notando que el error de redondeo aumentará debido a la cancelación por este debido a que el análisis aumenta el número de cálculos.
errores por equivocación. Las equivocaciones ocurren cuando cualquier nivel de proceso matemático puede contribuir en todas las otras componentes de error. Es posible evitarlo únicamente con un sólido conocimiento de principios fundamentales y mediante el cuidado que se enfoque y diseñe la solución del problema. Seguimos con los errores de formulación. Errores de formulación, o llamados modelos, también pueden atribuirse al sesgo del modelo matemático incompleto. Un ejemplo de error de formulación es un hecho de la segunda ley de Newton que no toma en cuenta el efecto relativístico. Seguimos hablando métodos para determinación de raíces sin emplear computadora. Antes de la llegada de la computadora digital, disponíamos de una serie de métodos para encontrar raíces de ecuaciones reales y trascendentes. En algunos casos de las raíces se tenían como métodos directos. Sin embargo, existen ecuaciones como estas que se resuelven directamente a parecer muchas más que no es posible encontrar su solución. Un ejemplo aquí abajo, donde dice incluso una función triple como tal, forma analítica, tal vez caso moneda alternativa, es una técnica de solución aproximada. Y vamos, las raíces de ecuaciones y la práctica de ingeniería. Las raíces de ecuaciones aparecen en diferentes problemas frecuentes en el área de diseño y ingeniería. Las ecuaciones matemáticas son promoventes de un principio que utilizan para percibir los valores de variables dependientes, en función de variables independientes, valores de parámetros. Observe que cada posible caso de variable independiente representa el estado de desempeño del sistema, mientras que los parámetros representan su propiedad o su composición. Por último, aquí tenemos los principios fundamentales usados en la ingeniería. Aquí tenemos el principio, la variable dependiente, la variable independiente y su parámetro. Lo que marcamos anteriormente, las raíces que se usaban en la ingeniería. Aquí tenemos balance de calor, balance de masa, balance de fuerza, balance de energía, la ley de Newton, la ley de Clifford, la variable dependiente, temperatura, concentración en la masa, el balance de fuerza en la magnitud, el balance de energía, cambio de estado de energía, en la ley de Newton la velocidad, la aceleración. En la variable independiente tenemos casi lo mismo, el tiempo y la posición, en casi la primera química. En la última tenemos el tiempo. Y consiguiente tenemos los parámetros, nos explica el funcionamiento de cada principio.